Mis queridos, ya llegamos hoy al capítulo 4 de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses y quiero que abras tu Biblia, por favor, ahí en el capítulo 4. Desde este punto en adelante el apóstol Pablo va a cambiar el tenor de la carta y vamos a encontrar acá, como es común en muchos de sus escritos, vida cristiana, vida práctica. El tema de hoy es vidas que agradan a Dios. Observa conmigo en 1 Tesalonicenses en el capítulo 4, verso 1. Dice el texto: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hoy vamos a considerar instrucciones muy prácticas del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, que sin duda alguna son verdades para aplicar en la vida cristiana. Recordemos que la vida cristiana no es asistir a una iglesia, leer una Biblia. La vida cristiana tiene que ver con un estilo de vida diferente. En otras palabras, vivir a Cristo. Pablo lo enseña: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero ha ocurrido en este tiempo, en el pasado, y tal vez seguirá ocurriendo, que muchos viven un cristianismo de religión, de un estereotipo, de una iglesia, y se resume la vida cristiana a asistir a un templo un par de horas y luego nos olvidamos. Pero aquí vamos a observar cómo vivir vidas que agradan realmente a Dios. 3 principios nos va a dar el apóstol Pablo. Hoy vamos a considerar 2 de ellos, que son instrucciones prácticas con respecto a la vida que agrada a Dios. Instrucciones, verdades prácticas con respecto a esa vida que agrada a Dios. Y sin duda alguna el primero de ellos, el primer principio práctico que encontramos acá es entender el progreso en la vida cristiana. Entender que la vida cristiana es añadir a la fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Que la vida cristiana no es solamente un momento de una decisión, de una emoción, sino que es una carrera, es un andar que dura toda la vida, y en ese andar debemos progresar en un estilo de vida diferente. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo en ese progreso de la vida cristiana, en estos primeros 2 versículos, nos va a decir que debemos abundar más y más, avanzar. Y en ese progreso vemos en primer lugar que Pablo, al dar la instrucción, lo primero que hizo es presentar el ejemplo con su vida. Observa conmigo el ejemplo de Pablo. Dice el verso 1, por lo demás, hermanos. Después de, en el capítulo 1, recordar la vida victoriosa, la fe, el amor, la esperanza de los hermanos. Después de mirar el capítulo 2, donde Pablo habla sobre el ministerio y se defiende frente a las falsas acusaciones de tener motivaciones egoístas. En el capítulo 3 vimos la preocupación de Pablo, que decidió enviar a Timoteo, que no tuvo reposo, que no tuvo paz hasta que regresó Timoteo. En estos 3 capítulos hemos recordado la iglesia, lo que ocurrió, el corazón del apóstol Pablo, pero ahora nos lleva a un terreno práctico y comienza: por lo demás, hermanos. Pablo presenta acá, nos lleva acá a lo que nosotros llamamos, o que el apóstol Pablo, mejor dicho, le llama el andar de la vida cristiana. Por lo demás, hermanos, y luego Pablo dice: mira, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Me llama mucho la atención que ese término rogar que aparece acá significa pedir, solicitar.
Es un llamado a la conciencia y es una exhortación. Recuerda que la exhortación es un llamado al cambio, significa ponerse a un lado, aconsejar. Pablo aconseja, Pablo pide, él llama a la vida cristiana. El llamado a la vida cristiana práctica, escúchame bien, está basado en la persona del Señor, ya que dice, os rogamos y exhortamos, ¿en quién? En el Señor Jesús. Es interesante. Si tú observas en Primera de Juan, en el capítulo 2, dice el verso 6 lo siguiente, que el que dice que permanece en él, Primera de Juan capítulo 2, verso 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Es por eso que el llamado, la exhortación, el ruego, la solicitud es en el Señor Jesús, que de la manera que dice Pablo, que aprendisteis de nosotros. Pablo y sus compañeros de trabajo les habían enseñado, escúchame bien, con palabras, pero también con el ejemplo. Moldearon la enseñanza con sus vidas. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, ¿qué aprendieron? Cómo os conviene conduciros, y algo muy importante, y agradar a Dios. Como conviene, como debe ser el estilo de vida. Nuestro estilo de vida debe ser uno que agrada a Dios y no a nuestra carne. Ese ha de ser el sentir en el pueblo de Dios. Buscar agradar a ¿quién? A Dios. No siempre lo hacemos, porque es más fuerte en nuestra carne. Es interesante, Pablo está presentando el ejemplo como ejemplo de enseñanza y conducta, pero si recordamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, verso 29, Jesús dijo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús dijo que su comida y su bebida, ¿qué era? Hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es agradar a Dios? Sin duda alguna que agradar a Dios es hacer ¿qué cosa? Su voluntad. Por lo tanto, la pregunta lógica que debemos hacernos es ¿a quién estoy agradando? ¿Realmente mi vida agrada a Dios? ¿O sencillamente agrada a los hombres? ¿O agrada a los hombres y también a Dios? Pablo nos enseña con su ejemplo cómo debemos nosotros conducirnos. Dice el apóstol Pablo que como os conviene conduciros y agradar a Dios, y agrega algo interesante. ¿Qué dice? Así abundéis ¿qué? Más y más. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no se resume a una decisión en el pasado y ya está. Eso ocurre también con nuestros hijos. Sí, no, mi hijo hizo la decisión, tenía 6, 8, 10 años y tomó la decisión. ¿Realmente tomó la decisión? Porque las Escrituras nos enseñan que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. A veces damos seguridad de salvación por repetir una oración, que no es así. La salvación, ayudamos, y es importante esa decisión y confirmar esa decisión, pero realmente es el cambio en la condición espiritual en la vida. Y ha de ser abundante, la idea es avanzar y crecer en la vida cristiana. La mayoría de los cristianos se han estancado por alguna razón en sus vidas espirituales. Tal vez por tibieza, mundanalidad, la falta de compromiso, no aprendieron disciplinas espirituales, la desilusión, la falta de convicción, el peso, como lo describe el escritor a los hebreos en la carta a los hebreos en el capítulo 12, que a veces no podemos correr la carrera, no simplemente por el pecado que nos asedia, sino también por el peso, malas decisiones, falta de convicción, desilusiones, pero el llamado es el progreso en la vida cristiana. Y el ejemplo lo vemos en Pablo, lo vemos en su equipo, lo vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Observa el verso 2, la enseñanza de Pablo. Porque ya sabéis, dice el apóstol Pablo, qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Me encanta esta frase, porque lo primero que establece el apóstol Pablo, hay una enseñanza, hay un ejemplo, hay una enseñanza, y es interesante que esa palabra instrucciones
que utiliza el apóstol Pablo es un término militar que significa las directrices que son dadas por la autoridad a las personas que están bajo su autoridad o subordinados. En otras palabras, son directrices fuertes y autoritativas que son las de un oficial a sus subordinados. Lo que está diciendo Pablo, no les enseñamos sugerencias. Les enseñamos lo que Dios dice en su palabra, y cuando Dios habla y pide algo, requiere de los hombres, ¿qué cosa? Obediencia. Fueron muy claras y específicas que debían ser obedecidas para tener una vida que agrada a Dios. Si no hay obediencia a la palabra de Dios, a sus mandatos, no podemos agradar a Dios. Aunque seamos personas muy cálidas, muy carismáticas, muy cariñosas y que todo el mundo nos quiere y todo el mundo quiere estar con nosotros, pero si no obedeces a Dios, no estás agradando a la persona más importante que hay en tu vida. Porque ya sabéis qué instrucciones, qué mandatos, qué directrices les dieron Pablo al equipo. Os dimos, y me encanta lo que dice, por el Señor Jesús. A través del Espíritu Santo, el apóstol Pablo dio enseñanzas, exhortó a los hermanos, y básicamente esas enseñanzas estaban autorizadas por la propia persona de Cristo Jesús. Por lo tanto, sus enseñanzas no debían ser tomadas, ¿qué? A la ligera. Si vienen del Señor, la obediencia es básicamente obligatoria. Es interesante que en 1 de Juan, en el capítulo 2, encontramos un versículo interesante, en 1 de Juan capítulo 2, verso 3 al 5, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué cosa? Mira cómo es importante la obediencia para Dios. Y en esto sabemos, dice el verso 3, que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice Juan? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cuánta gente afirma, sí, yo le conozco, sí, yo creo, sí, yo le recibo, pero no vive en obediencia? Mira lo que dice el texto. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Creo que es bien claro Juan. Mira el verso 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo sabemos? Que obedecemos sus mandatos. De hecho, nuestro Señor Jesucristo resumió la obediencia de sus discípulos a la obediencia. Su amor por él a la obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En eso se resume. La clave entonces, el progreso en la vida cristiana. Que abundéis más y más. Vemos el ejemplo, pero vemos también la enseñanza de Pablo. ¿Cómo vivir vidas que agradan a Dios? En primer lugar, la decisión de progresar en la vida cristiana. ¿Cómo se hace? Conociendo, cumpliendo, aprendiendo, obedeciendo lo que el Señor nos pide en su palabra. Pero en segundo lugar, y el apóstol Pablo lo lleva a un terreno muy práctico, no simplemente agradamos a Dios en progresar en nuestra vida espiritual, sino cuando comenzamos a practicar en nuestras vidas un estilo de vida diferente. En otras palabras, la pureza en la vida cristiana. Desde el verso 3 al 8, el apóstol Pablo nos va a enseñar que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Mira qué interesante. La pureza en la vida cristiana. Verso 3, ¿cómo comienza? Con un pues. Esta es una conjunción que enlaza las exhortaciones, los mandatos, para llevarlo al terreno de la voluntad de Dios. Claramente, pues la voluntad de Dios es. Tenemos expresado claramente cuál es lo que Dios quiere. ¿Cuántos creyentes preguntan, qué es la voluntad de Dios para mi vida? Aquí está, en una forma clara, en una forma concisa, en una forma muy práctica. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. En otras palabras, nuestro estilo de vida debe ser consecuente con el llamado que Dios hizo a la nación de Israel en el pasado. ¿Recuerdas Levítico 19? Dios Jehová vuestro Dios soy santo, y santo debía ser la nación de Israel. Pero 1 de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y luego dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Pocas veces escuchamos predicación y enseñanza sobre la santidad.
Porque nuestro oído no le gusta oír el llamado de Dios que debemos vivir en santidad. Desde el momento de la salvación, hay un proceso en la vida de esa persona que se llama santificación, que es que cada día debemos replicar más el carácter de Cristo en nuestro estilo de vida, ser santos. En los años 1800, el movimiento de los puritanos, que aquellos buscaban a Dios, fue tremendo y estremecieron Europa, el continente nuevo, con enseñanzas de vida cristiana. Hombres comprometidos en vivir la santidad de Dios, y para ellos era una vida práctica. No era solamente estar en la iglesia cantando, elevando himnos, sino que todo lo que hacían, lo hacían ante Dios en conciencia. La santificación es ese proceso. Y mira, pues la voluntad de Dios, si yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios, vuestra santificación, santificar significa apartado para Dios. Y mira, el apartarse incluye acá algo muy práctico. Que os apartéis ¿de qué? Mira lo que dice el texto, de fornicación. Déjame decirte algo. Este llamado del cristianismo hacía una gran diferencia con los cultos paganos, porque la mayoría de los cultos paganos incluían la sexualidad como rito de adoración. Corinto, Éfeso habían prostitutas que su práctica sexual era supuestamente en ritos de adoración. De hecho, en la mitología griega, gran parte de los dioses eran dioses de acciones inmorales, incestuosas. Pero el cristianismo marca una separación, una diferencia. Ahora, el término fornicación que aparece acá, porneia, tiene que ver con todo tipo de práctica sexual fuera del plan del propósito de Dios. Cualquier práctica sexual incluye que la relación del hombre o una mujer es una monogámica, y que toda otra relación fuera de esta relación es ilícita, es pecado delante de Dios. Es por eso que Hebreos 13:4 dice que honroso sea en todo el matrimonio y el lecho que sin mancilla. Pero desde los años 60 de nuestra historia, desde la revolución sexual, hoy todo el tema gira en torno a la sexualidad. Cada uno establece sus preferencias, su estilo de vida. Y el pueblo de Dios debe marcar, sin duda alguna, la diferencia en su estilo de vida y también sus creencias. Pero ¿cuál es el llamado de Dios a su pueblo? ¿A vivir en qué? En santidad, porque la palabra clave es que os apartéis. Que significa abstinencia completa. En este caso, mantenerse completamente alejado de cualquier pensamiento, de cualquier comportamiento que viole los principios bíblicos de la palabra de Dios, que no es cosa fácil. Usted lo leerá en el libro de Proverbios, el consejo que le da al joven: ten cuidado de la mujer extraña, de la mujer adúltera que doblega y convence. Ahora, nosotros enseñamos, usted como padre, yo como padre enseñamos, finalmente quienes toman las decisiones. Pero el mandato de Dios es que os apartéis. ¿De qué? De toda, de fornicación, cosas que no agradan a Dios. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacerlo? Veo acá que Pablo les dio algunos principios prácticos para mantener esa moralidad sexual. ¿Cuáles fueron estos pasos prácticos, estos principios prácticos que el apóstol Pablo les dio? En primer lugar, al observar el verso 4, el creyente no debe ser controlado por el cuerpo o la carne. El creyente no debe ser controlado por el cuerpo o la carne. Mira lo que dice el verso 4. Que cada uno de vosotros, este es un llamado a quienes, no a algunos. Todos los creyentes, que cada uno de vosotros sepa. ¿Sepa qué? Tener su propia esposa en santidad y honor. Primero, sepa, saber. Aquí tiene que ver con tener el conocimiento necesario. Tener las habilidades necesarias para alcanzar una meta. Es decir, saber cómo luchar con la tentación y vencerla.
¿Cómo decir no cuando la carne y todo el mundo dicen sí? Sepa. ¿Sabes que esto es considerarnos aún, aprender a conocernos, ser reflexivos, hacer autoanálisis? No me refiero a meditaciones, sino conocernos, conocerte, saber cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras falencias, por dónde el enemigo pudiese filtrar para atacarnos, porque él anda como león rugiente que buscando a quien devorar cuando no hay convicción, cuando no hay firmeza, cuando hay debilitamiento espiritual. Somos cultivo fértil para el engaño, la seducción, de la tentación. Es por eso que el creyente no debe ser controlado por el cuerpo, que cada uno de vosotros sepa, debe conocerse, debe saber cómo hacerlo, cómo presentar defensa. De hecho, que sepa tener su propia. Reina Valera traduce esposa, otras versiones traducen vaso o vasija, en santidad y honor. Los comentaristas están divididos. Algunos dicen que para evitar la fornicación hay que casarse. Si fuese así, solamente la exhortación, el mandato serían, hermanos, todos tienen que casarse. Creo que vaso, si bien es cierto, Pedro dice que debemos tratar al cónyuge como un vaso más frágil, todos nosotros somos vasos del Señor. Todos somos utensilios del Señor. Yo creo que el lenguaje figurado, metafórico, da a entender que debes cuidar tu cuerpo y mi cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque tu cuerpo y mi cuerpo, ¿qué es? Templo del Espíritu Santo. Y en Romanos capítulo 6 se nos enseña que no debemos presentar nuestros miembros a la injusticia. Haced morir en nosotros. Entonces, tú conoces las áreas y ese es el llamado práctico. Controla. El creyente no debe ser controlado por el cuerpo, por la carne. ¿Por qué? Porque tu cuerpo y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. En segundo lugar, el creyente no debe comportarse como los incrédulos. Primero, el creyente no debe ser controlado por la carne, pero tampoco el creyente debe comportarse como los incrédulos. ¿Por qué? Porque ahora somos luz. ¿Y los incrédulos qué son? Tiniebla. Nosotros tenemos el conocimiento de la verdad, ellos no. Mira el verso 5. No en pasiones de concupiscencias, como los gentiles, que agrega, que no conocen a Dios. Esa idea de no conocer a Dios, no le aman, no le sirven, no le buscan, no les interesa. Pero el texto dice, no en pasiones de concupiscencia. El segundo mandato práctico es no dejarse controlar por pasiones. Y esta palabra pasiones son deseos incontrolables, impulsos internos. Pregunta, ¿la sexualidad es un instinto o un impulso? ¿La sexualidad es un instinto o es un impulso? Para muchos creen que es un instinto. Un perro tiene instinto sexual, no para hasta que se aparea. Ese perro, por instinto, tiene hambre. No le importa comerse la comida de otro animal. Yo tengo 2 animalitos, les damos de comer en el mismo horario, la gata y la perrita. Y la perrita, que tiene ese instinto de comer, está esperando cuando termine la gata, casi está así. Se da una vuelta a la gata ¡tum! Y se come lo de ella. Porque, escúcheme bien, el instinto no tiene libertad. No hay capacidad de decidir. Lo hace porque es instinto. Es por eso que muchos dicen la sexualidad es un instinto. Si tienen necesidad sexual, tienen que satisfacerlo. No, es un impulso. Porque el impulso requiere libertad. El instinto no tiene libertad. Lo tiene que hacer porque es un instinto, debe hacerlo. La sexualidad en el ser humano no es un instinto, es un impulso que puede ser controlado. No en pasiones de ¿qué? Concupiscencia. El término concupiscencia son deseos incontrolables que llevan a acciones ilegítimas.
¿Sabes qué dice Santiago? Es interesante ese texto, no sé si lo tengo en referencia. Dice Santiago lo siguiente, sí, capítulo 1, verso 14, sino que cada uno es tentado, ¿cuándo? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué dice el texto? No en pasiones de concupiscencia, el creyente no debe comportarse como los incrédulos, y agrega, como los gentiles que no conocen a Dios. Ese cómo. Y esta expresión gentiles describe, afirma personas que no temen a Dios. MacArthur dice lo siguiente, las palabras usadas en conjunto caracterizan fuertemente la inmoralidad de quienes no conocen a Dios. Ahora, escúchame bien. El inconverso es esclavo de sus deseos. El creyente tiene libertad para decidir. No, esa es la libertad del Espíritu. Se ha confundido libertad en el Espíritu para hacer desórdenes y lo que se quiera. No, la verdadera libertad, porque Jesucristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es tener la capacidad de poder decirle a mis deseos incontrolables, no, porque ahora tengo yo el recurso del conocimiento. Tengo la palabra de Dios, tengo el poder del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Por eso que Gálatas, en el capítulo 5, verso 13, mira lo que dice. Porque vosotros, hermanos, ¿qué dice el texto? Gálatas 5:13, a libertad fuisteis llamados. Somos libres. ¿Sabes que esa libertad me da la oportunidad de hacer lo que yo quiera con mi vida? Pero antes no tenía esa libertad. Esclavo era del pecado. Pero mira, porque a vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Quiero que mires conmigo cómo lo expresa Juan nuevamente en su epístola. En Primera de Juan, en el capítulo 3, observa el verso 9, cómo Juan lo expresa esta misma verdad. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice? No practica el pecado, pero yo sigo pecando, usted sigue pecando, pero no somos esclavos. Tenemos el poder del Espíritu Santo, el poder del conocimiento, el poder de la palabra de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, su naturaleza divina. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mira el verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Me llama la atención que se describe claramente hijos de Dios, hijos del diablo. ¿Cuál es el principio que estábamos considerando? El creyente no debe comportarse como ¿quiénes? Como los incrédulos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, mira lo que dice, no es nacido de Dios. ¿Cuáles son los principios que nos da el apóstol Pablo para esa pureza de vida? El creyente no debe ser controlado por su cuerpo o por su carne. El creyente no debe comportarse como los incrédulos. Observa el verso 6. El creyente debe cuidar, no sacar provecho de sus hermanos. En medio de este contexto, recuerda, viene hablando de sexualidad, de fornicación, de pureza. Verso 6. Que ninguno que agravie. La palabra agraviar significa pecar en contra, sobrepasarse, exceder los límites. En algunas versiones se traduce nunca saques provecho. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano. La idea de engañar es sacar ventaja. Por el contexto, habla de abusar sexualmente de los hermanos. Te voy a decir algo. Un perfil muy común en sectas religiosas es la sensualidad y la sexualidad, donde los líderes más importantes, por la ignorancia y la ceguera de estos adeptos, hay abusos sexuales. Por eso el llamado que ninguno agravie, sacar provecho, propasarse, engañar, ni engañe en nada a quién,
a su hermano. De hecho, déjame decirte algo. La sentencia de Dios es fuerte. En Mateo 18, verso 6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Verso 7 de Mateo capítulo 18 dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre que por quien viene el tropiezo. Casi le es mejor no haber nacido. ¿Por qué? Porque el creyente debe cuidarse de no sacar provecho de sus hermanos. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Míralo, el texto. Porque el Señor es vengador de todo esto. Pablo se anticipa a la pregunta y advierte que si alguien viola, se aprovecha, abusa, podemos ampliar la aplicación. Engaños, yo sé del pueblo del Señor que presta dinero y que hay engaños, malos trabajos, tantas cosas que pueden ocurrir. Mira, hay una advertencia, hay un cuidado. ¿Cuál es? Porque el Señor es vengador de todo esto. El que viola los mandatos de Dios recibirá las consecuencias de sus malas decisiones. ¿Sabes por qué? Romanos 12, 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Solo Dios tiene el derecho de la venganza, porque su juicio es con medida, con propósito, con comprensión, y lo hace en defensa, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho, y que agrega Pablo, y testificado. Me llama la atención, Pablo ya les había enseñado que toda decisión tiene consecuencias. ¿No te suena Gálatas capítulo 6, verso 7? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Le suena que Pablo tuvo la oportunidad de enseñar todo el consejo de Dios? Nos gustan escuchar sermones que nos animen, que nos hablen, que nos llenen, que nos inspiren. Pero el deber de los pastores, ¿cuál es? Enseñar las bendiciones como las responsabilidades, los privilegios como las consecuencias de las malas decisiones. Terminemos. La pureza de la vida cristiana es la voluntad de Dios, dice Pablo, vuestra santificación. ¿Cómo vivir en ese principio de separación, de separarnos de la moralidad sexual? El creyente no debe ser controlado por el cuerpo. El creyente no debe comportarse como los incrédulos. El creyente debe cuidar, no sacar provecho de sus hermanos. Y finalmente el creyente debe comprender lo que es la santificación en su vida. ¿Eres santo? No los escuché. ¿Eres santo? Vive santamente. Vivimos santamente. Los llamados a ser santos, estamos llamados a vivir santamente en toda nuestra manera de vivir. El creyente debe comprender la santificación en su vida. Mira cómo comienza. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Lo primero que yo encuentro acá, hay un caleo, el término llamar. Dios te llamó en una forma especial. ¿Por qué te llamó? Según el puro afecto de su voluntad. Pero escúchame bien, fuimos llamados porque nos predicaron el Evangelio. Si tú miras en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 14, dice, a los cuales os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios salvó personas, Dios eligió como solo Él lo sabe. La elección es incondicional. Dios lo hizo en su soberana voluntad, pero nos alcanza mediante la predicación, el llamado del Evangelio. Pues el llamado de Dios, esa convocación, ese caleo, ese llamado que hace y que nos llama a través del mensaje del Evangelio, nos llama a Dios ¿a qué? Porque no nos ha llamado Dios ¿a qué cosa? A inmundicia, impureza, suciedad. Por el contrario, sino a santificación. En otras palabras, vivir para Él.
Me hace recordar las palabras de Pablo en Efesios capítulo 1, verso 4, que dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Vivir en santidad, apartados para Dios. El propósito de Dios en la salvación es producir un pueblo santo, un pueblo digno del caminar, del llamado del creyente. Pablo en Efesios 4:1 dice que debemos andar como fuimos llamados, dignos de la vocación con la cual fuimos llamados. Terminemos el verso 8. El creyente debe comprender la santificación, llamado no para impureza, sino para santidad, para vivir para Dios. Así que, conclusión. Mira lo que dice ahora. El que desecha esto, no desecha a hombre, sino a quién. A Dios. Si no le gusta, si no lo quiere obedecer, dice Pablo, sepa bien esto, que no está desobedeciendo al hombre, no está desobedeciendo a los pastores, no está desobedeciendo las enseñanzas de los ancianos, está desobedeciendo a quién. Porque detrás de ese vocero, ¿quién está? Dios. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios. Y mire lo que agrega, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Por qué nos dio su Espíritu Santo? Porque Él es el Paracleto, el que nos ayuda, el que nos consuela. Él nos convenció, Él nos capacita, Él nos conduce. Él produce esos cambios en nuestras vidas. Es por eso que Romanos, en el capítulo 8, verso 9, dice así, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, sencillo, no es de Él. Por eso Pablo dice, esta exhortación viene del Señor. Y si usted tiene el Espíritu Santo, a conclusión, usted tomará la decisión. ¿De qué? De progresar en su vida espiritual y de mantenerse puro en el andar. ¿Cómo? Cuidando su estilo de vida, no controlado por la carne, no comportándose como los incrédulos, cuidando de no sacar provecho de los hermanos y comprendiendo que día a día somos transformados de gloria en gloria. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vidas que agradan a Dios. Próxima semana vamos a considerar el último principio que tiene que ver con la prudencia en la vida cristiana. Pablo dice, conducíos honradamente. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu eterno consejo y por estos principios tan prácticos en nuestras vidas. Añade, Señor, tu bendición a lo que hemos tratado en el día de hoy, que sea una enseñanza práctica en nuestras vidas y que nos ayude a tener convicciones espirituales. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.